Rusia se está preparando para una devastadora invasión finlandesa que podría desencadenar una guerra con toda la OTAN. ¿Cómo lo sabemos? Los enormes acopios militares en la frontera entre Rusia y Finlandia nos muestran que Putin tiene mucho más en mente que Ucrania. Quiere enfrentarse a todos los países que solían formar parte de la Unión Soviética y está dispuesto a enfrentarse a cualquiera que se interponga en su camino. Varios medios informan sobre el acopio militar ruso, con el Kiev Independent ofreciendo la información básica. Dice que el acopio militar de Rusia incluye la expansión drástica de una base militar cerca de la ciudad rusa de Petrozavodsk. Esa ciudad está a solo 100 millas de la frontera finlandesa. Lo más preocupante es que las mejoras de la base militar parecen estar convirtiendo la ubicación en un nuevo cuartel general militar capaz de comandar decenas de miles de soldados. Según funcionarios de inteligencia militar occidentales, esa fuerza será suficiente para formar la columna vertebral de lo que podría convertirse en una fuerza rusa enfrentada a la OTAN. United 24 Media ofrece más detalles. Indica que la acumulación militar de Rusia parece concentrarse principalmente en el distrito militar de Leningrado. Esto preocupa no solo a Finlandia, sino también a Letonia y Estonia, que también limitan con el distrito. La acumulación forma parte de los planes de Putin para expandir el ejército ruso a un asombroso 1,5 millones de miembros activos, según el medio. Actualmente, Rusia solo tiene pequeñas brigadas desplegadas en el distrito militar de Leningrado. Si Putin continúa con sus planes, esas pequeñas brigadas podrían convertirse en divisiones completas de alrededor de 10,000 soldados cada una. Según United 24, las imágenes satelitales muestran ejemplos de la acumulación. Fotos muestran que Rusia está construyendo nuevas instalaciones de almacenamiento en la frontera con Finlandia y colocando líneas de ferrocarril en el distrito militar de Leningrado. ¿Por qué importa eso? Bueno, estos dos tipos de activos representan el inicio de Putin creando un conducto logístico que alimentará a las tropas, equipos y municiones en una base expandida. Esto se está convirtiendo velozmente en una nueva amenaza que Finlandia y sus aliados de la OTAN deben enfrentar. El mayor Juha Kukula, profesor en la Universidad Nacional de Defensa de Finlandia, describe la amenaza. Si observas la construcción o renovación de terminales ferroviarias, presta atención a las palabras del mayor. Según Ruslan Pukov, director del Centro de Moscú para el Análisis de Estrategias y Tecnologías, cuando las tropas vuelvan de Ucrania, verán al otro lado de la frontera a un país que consideran adversario. La lógica de la última década muestra que esperamos algún conflicto con la OTAN. Ese es un gran problema. Finlandia es un objetivo claro para Putin. Según el Wall Street Journal, el país tuvo que ceder parte de su territorio a la Unión Soviética en 1940. Desde entonces, Finlandia ha procurado evitar confrontaciones directas con Rusia para no provocar su ira. La invasión de Putin a Ucrania cambió todo. Esto llevó a Finlandia a unirse a la OTAN y fortalecer sus defensas fronterizas. Porque ve la verdadera naturaleza del juego de Putin. Ucrania es solo el inicio, así lo ve Finlandia. El objetivo final de Putin es recuperar casi todo el territorio que estuvo bajo dominio soviético. Finlandia no fue uno de esos territorios, pero los soviéticos tomaron tierra del país y Putin puede estar preparándose para terminar el trabajo. Lo peor son las menciones a la OTAN. Mientras Putin planea construir un nuevo imperio soviético, sabe que tendrá que enfrentarse a toda la OTAN para lograrlo. El refuerzo militar en la frontera con Finlandia es solo una fracción de una expansión más extensa del ejército ruso. Esto ocurre mientras las fuerzas de Putin pierden cientos de miles de soldados y decenas de miles de equipos en Ucrania. El mensaje de Rusia es simple: no importa cuánto perdamos porque podemos seguir reconstruyendo. Y eso es exactamente lo que están haciendo las fuerzas de Putin. United 24 señala que el gasto de Rusia en defensa ha aumentado enormemente en los últimos años. Previo a la invasión a Ucrania, el país invirtió el 3.6% de su Producto Interno Bruto en defensa. El número ha subido al 7% desde entonces. El enorme gasto militar de Rusia ha maximizado la producción de armas del país y contribuido a la apertura de nuevas plantas militares. La producción se ha disparado en Rusia. Podemos ver eso en el enfoque de Rusia en sus tanques de batalla, principales insignia T-90M. En 2021, Rusia construía cerca de 40 de estos tanques al año. Ahora, según fuentes de inteligencia occidentales, está construyendo 300 por año. Durante la guerra en Ucrania, los analistas han enfocado estos números en el contexto de las pérdidas rusas. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido 10.728 tanques en la guerra hasta el 29 de abril. Eso equivale a aproximadamente 3.576 por año. Construir 300 T-90M al año no es suficiente para reemplazar las pérdidas de Rusia en Ucrania, pero no es necesario que lo sea. Ese parece ser el punto.
Putin pudo haber confiado demasiado en los arsenales soviéticos de Rusia en Ucrania, porque se prepara para algo mucho más grande. La mayoría de los T-90 Microsoft que se están construyendo actualmente no están siendo enviados a la guerra actual. Los eventos ocurren mientras Rusia se alista para una nueva invasión contra Finlandia, lo que podría provocar un conflicto mayor con la OTAN. Eso es según un alto oficial militar finlandés que afirma que todos estos tanques permanecerán en Rusia y serán desplegados, cuando Putin sienta que la amenaza es lo suficientemente grande para justificar su uso. La producción de artillería también está en aumento, dice el Wall Street Journal. Se espera que Rusia produzca un 20% más de cañones de artillería y municiones en 2025 que en 2024. Suma ese incremento al flujo de artillería que viene de Corea del Norte. La nación envió al menos 200 sistemas de artillería de largo alcance a Rusia en febrero. Los informes de que Rusia se está quedando sin equipo pueden ser inexactos. Se está quedando sin el equipo más antiguo utilizado en Ucrania. Sin embargo, confiar en esos arsenales soviéticos ha permitido a Putin reconstruir y crear equipo moderno que pronto podría apuntar hacia el resto de Europa. Las señales indican una gran construcción militar. El ejército ruso se está reconstituyendo y creciendo más rápido de lo anticipado por la mayoría de los analistas, según el general Christopher Cavoli, líder de las fuerzas estadounidenses en Europa. En marzo, Cavoli dijo ante el Comité del Senado de los Estados Unidos que el ejército ruso, a pesar de soportar la peor parte del combate, es ahora más grande que al inicio de la guerra. Hay otras señales de que la acumulación de Rusia en la frontera con Finlandia es parte de un plan más amplio para enfrentarse a Europa. Considere la reestructuración de las fuerzas militares de Rusia como ejemplo. En 2024, Putin creó varios distritos nuevos en Rusia. Cada distrito está vinculado a la defensa de una gran ciudad rusa, como Moscú o San Petersburgo. Según el Wall Street Journal, Putin creó la fuerza para concentrar las tropas rusas en el oeste. Esto es lo que vemos en Finlandia. Aunque el distrito militar de Leningrado no es nuevo, Putin lo está utilizando de forma diferente. Un distrito antes escasamente poblado ahora se prepara para albergar más residentes. Miles de soldados en la frontera de un país con el que Putin tiene un conflicto. También se observan acumulaciones similares fuera del distrito de Leningrado. Por ejemplo, el distrito militar de Moscú ha estado integrando rutas de ferrocarril y carreteras que utiliza el ejército ruso con la infraestructura en Bielorrusia. Ese país sirvió como campo de preparación para la invasión de Rusia a Ucrania. El hecho de que Putin esté construyendo una fuerte red logística con Bielorrusia, que también limita con Letonia, Lituania y Polonia, nos muestra. Aunque Finlandia puede ser el objetivo principal de Putin, se está preparando para luchar contra muchos otros países. Este desarrollo se resume en la filosofía militar rusa vista durante la guerra en Ucrania. El tamaño importa, dice el general Sami Nurmi, quien es el subdirector de personal de Finlandia, cuando habla de lo que ve en la frontera de su país con Rusia. No importa cuánto intenten innovar a nivel táctico u operativo. Para los rusos, el tamaño importa. Putin intenta demostrar en Petrozavodsk la superioridad numérica de Rusia frente a Finlandia. Todo se reduce a los números. Además de las miles de tropas que se enviarán a la base militar cerca de la ciudad, se están construyendo nuevos campos de entrenamiento y cuarteles. Estas acciones, junto con las unidades de almacenamiento y líneas ferroviarias mencionadas, envían un mensaje claro a Finlandia. Rusia se prepara para demostrar que el tamaño sí importa. Durante gran parte de la guerra en Ucrania, hemos escuchado que Rusia tiene un problema de mano de obra. Parece una conclusión lógica. Según cifras de Ucrania, Rusia ha perdido más de 900.000 soldados por muerte, lesión o captura en ese país. Eso se acerca al total de las fuerzas activas de Rusia cuando Putin inició la invasión. El Instituto Francés de Relaciones Internacionales, o Instituto Francés de Relaciones Internacionales, resumió lo que se creía que era el problema de Rusia en noviembre. En 2024, Putin planea aumentar el ejército ruso a 1.5 millones de miembros activos, lo que implica reclutar 350.000 soldados adicionales. Sin embargo, Instituto Francés de Relaciones Internacionales también afirmó que esto no se puede lograr sin una nueva ola de movilización masiva, aunque quizás estaban equivocados. El informe del Wall Street Journal sobre la acumulación en la frontera finlandesa sugiere que Putin puede haber encontrado una forma de sortear el problema de la movilización masiva. En los últimos meses, el reclutamiento militar ruso ha aumentado significativamente debido a los enormes bonos de firma únicos que Putin ofrece a los reclutas. En ciertos casos, los bonos superan los $20.000, más del doble de los $8.176. El ingreso promedio de los hogares rusos a fines de 2024, Ika Coronan, quien dirige el Instituto de Economías Emergentes del Banco de Finlandia, dice: estos pagos únicos han incrementado significativamente, superando el salario anual de muchas personas. De lo contrario, el dinero habla en Rusia.
La inversión de Putin parece estar solucionando sus problemas de mano de obra. Según estimaciones de Estados Unidos, Putin está reclutando actualmente 30.000 soldados mensuales para su ejército. Esos son 5.000 más por mes que los 25.000 que obtenía en el verano de 2024. Desde la perspectiva finlandesa, puede ser aún peor. The Wall Street Journal afirma que fuentes de Europa del Este sugieren que Rusia recluta nuevos soldados a un ritmo de 40.000 mensuales. En ciertas regiones de Rusia, unirse al ejército significa pertenecer a la nueva élite nacional. Putin refuerza esta imagen no solo con bonos de firma, sino también ofreciendo enormes beneficios a los veteranos y sus familias. Muchos soldados que regresan de Ucrania terminan en consejos municipales o como miembros del Parlamento ruso. Por ende, estos soldados obtienen una gran ganancia en efectivo solo por enlistarse y tienen la posibilidad de un futuro prometedor si consiguen salir de Ucrania. ¿Es sostenible para Rusia? Tal vez no. Se ha comentado sobre las dificultades económicas que la guerra en Ucrania ha provocado al país bajo el peso de las sanciones occidentales. Pero por ahora, Finlandia tiene que observar cómo Rusia evoluciona y aumenta su ejército hasta el punto en que puede rotar tropas en Ucrania mientras se acumula en la frontera del país. No solo Finlandia debe preocuparse, el aumento militar de Rusia se ha vuelto un problema tan grave que la OTAN no puede ignorar. Rusia está incrementando en un 20% su producción de artillería y municiones mientras mejora su cadena de suministro militar en Ucrania por varias razones. Una cadena de muerte es la velocidad con la que un ejército puede localizar y disparar a un objetivo. Según un informe de Business Insider del 28 de abril, Rusia ha refinado su cadena de muerte de artillería hasta el punto de que es mucho más rápida y efectiva. En Ucrania, eso debería preocupar a Finlandia y la OTAN. Indica que Rusia está aprendiendo de sus fracasos previos en Ucrania. ¿Debería Putin dirigir su atención a Finlandia tras lo sucedido en Ucrania? Junto con la OTAN, se enfrentará a un ejército ruso mucho más experimentado y eficiente de lo esperado. Las mejoras en eficiencia se dan mientras crece el ejército ruso. Según el interés nacional, Rusia está reemplazando las tropas perdidas en Ucrania en una proporción cercana a 1:1. Nuevamente, esto preocupa a la OTAN y Finlandia. Rusia demuestra ser capaz de mantener sus números militares mientras intenta aumentarlos aún más. Si la OTAN esperaba luchar contra una Rusia debilitada y Putin planea invadir Finlandia, podría estar muy equivocada. Rusia puede ser tan fuerte como siempre. Además advierten que la acumulación militar rusa en Finlandia y otros lugares no es sin razón. Rusia se prepara para varios escenarios, incluyendo una posible guerra con la OTAN en los próximos 10 años. Según Andrei Belyazov, ministro de Defensa de Rusia. Según Belyazov, las decisiones tomadas en la cumbre de la OTAN en julio de este año indican que se están preparando para una posible confrontación con la alianza. El ministro de Defensa ruso alude a las decisiones tomadas en el verano de 2024. Esto también se observa en los documentos doctrinales de Estados Unidos y otros miembros de la OTAN. En otras palabras, Rusia ve a la OTAN como una clara amenaza. Esto implica que percibe a Finlandia como una amenaza, ya que el país, que por mucho tiempo evitó conflictos con Rusia, se unió a la Alianza de Defensa Cooperativa tras la invasión de Putin a Ucrania. Ahora, con el aumento de las fuerzas de Rusia en sus fronteras, potencialmente está a punto de experimentar las consecuencias de esa decisión. Lo que nos lleva a una pregunta: ¿qué está haciendo Finlandia para prepararse mientras Rusia se fortalece? ¿Lo más posible? Quizás no baste. Mientras Rusia aumenta sus tropas en la frontera, Finlandia responde reforzando su ejército por todos los medios. El incremento del gasto en defensa de Finlandia es evidente, comprometiéndose a elevarlo al 3% de su Producto Interno Bruto para el 2029, superando el 2% recomendado por la OTAN. Eso es impresionante. Sin embargo, todavía es solo alrededor de la mitad del gasto militar de Rusia en relación con el Producto Interno Bruto. En cifras puras de dólares, los 4.000 millones adicionales que Finlandia pretende gastar para 2029 son eclipsados por el gasto anual de Rusia de dólares, 145.900 millones. Finlandia está realizando varias acciones para prepararse para la guerra, además de un gasto complementario. El país ha construido miles de refugios de defensa civil, con suficientes ahora en su lugar para albergar a los 600.000 residentes de la ciudad capital de Helsinki. Estos refugios subterráneos se usarán para protección durante una guerra nuclear. Finlandia ordena a sus ciudadanos mantener los refugios abastecidos con agua embotellada, gasolina y alimentos no perecederos. La noción de un futuro conflicto con Rusia se está arraigando en la nación. En el frente militar, Finlandia también está realizando acciones para fortalecer su frontera de 857 millas con Rusia.
Uno de esos movimientos es un intento de salir de un tratado internacional que prohíbe el uso de minas antipersona, del cual Finlandia es uno de los 165 firmantes. El anuncio de estos planes provocó el rechazo de los activistas contra las minas terrestres. Sin embargo, Finlandia lo verá como una preparación necesaria para lo que Rusia tiene planeado. El primer ministro del país, Petteri Orpo, prácticamente lo dijo cuando anunció los planes. Afirma que retirarse del Tratado de Minas Terrestres permite a su nación adaptarse de forma más flexible a los cambios en el entorno de seguridad. Finlandia planea usar minas terrestres para evitar que las tropas rusas crucen la frontera y ha reforzado las patrullas en otras áreas fronterizas. Los soldados en esquís de fondo, drones y helicópteros patrullando la frontera son una vista regular. Se están construyendo nuevas vallas de hasta 13 pies de altura en algunos lugares, coronadas con alambre de púas que desgarrará a cualquiera que intente cruzarlas. Agregue medidas de vigilancia electrónica las 24 horas al cóctel. Finlandia está haciendo todo lo posible para estar alerta ante una posible invasión rusa, pero ¿será suficiente? A pesar del aumento del gasto y las defensas fronterizas, el poder militar de Finlandia es muy inferior al de Rusia. Su ejército solo tiene 24.000 personal activo. Finlandia también tiene 870.000 reservistas que puede convocar en caso de guerra. Sin embargo, aún no está preparando esas reservas. Recuerda que la acumulación de Rusia en la frontera es lo suficientemente fuerte como para que pronto lleve a decenas de miles de soldados rusos a ser estacionados en el distrito militar de Leningrado. El tamaño es relevante aquí, ya que una pequeña fuerza rusa es suficiente para igualar la fuerza activa de Finlandia. Mientras Putin sigue tentando a más personas a unirse a su ejército con promesas de pagos generosos y prestigio, la brecha solo se ampliará. Rusia tiene una clara ventaja en todos los aspectos. Tiene más de 41.000 activos aéreos más que Finlandia. Rusia tiene 5.750 tanques frente a los 200 de Finlandia. Finlandia tiene significativamente menos vehículos blindados y artillería en comparación con su oponente. Su marina, aunque con la mitad de activos que la de Rusia, carece de buques fuertes. Rusia tiene un portaaviones, más de 60 submarinos y 10 destructores, mientras que Finlandia no posee ninguno en esas categorías. En una pelea directa, Rusia debería derrotar a Finlandia fácilmente, pero no será así. Finlandia se unió a la OTAN para prepararse para este escenario. Putin realiza movimientos que sugieren preparativos para una invasión. Finlandia espera que su pertenencia a la OTAN, junto con su preparación, sea suficiente para repeler a Rusia. Pero, ¿qué piensas sobre el aumento militar de Rusia cerca de la frontera con Finlandia? ¿Es una señal de que Putin planea invadir otros países después de Ucrania? ¿Qué más puede hacer Finlandia para prevenir esa invasión? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete a The Military Show para más información sobre los objetivos expansionistas de Rusia en Europa.